La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José A. Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5. Versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Primera de Corintios 1. Reina Valera 1960. Salutación. 1 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Segunda la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias por dones espirituales. 4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 5 Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. 6 Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 7 De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 8 El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9 Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Está dividido Cristo? 10 Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 11 Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. 12 Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. 13 ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 14 Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. 15 Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. 16 También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. 17 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios. 18 Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 19 Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 21 Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 22 Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría. 23 Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. 24 Para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. 25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26 Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27 Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios,
y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. 28 Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 29 A fin de que nadie se jacte en su presencia. 30 Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 31 Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1 Enriquecidos en todo. La semana pasada asistimos a un taller de cocina. Fue estupendo. Aprendimos a hacer pasta desde cero. También aprendimos a hacer pan y carne vegetariana de cereales. Nos hemos dado cuenta de que para hacer pan hay que utilizar trigo enriquecido. ¿Qué significa enriquecido? Según el diccionario Merriam-Webster, enriquecido significa hacer rico o más rico especialmente mediante la adición o el aumento de alguna cualidad, atributo o ingrediente deseable traducido al español. Cuando leímos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 5, empezamos a reflexionar sobre cómo podemos enriquecernos en todo. Leeremos los versículos 4 a 6 para conocer el contexto. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. ¿Cómo hemos sido enriquecidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, somos más ricos de lo que pensamos. La situación aquí es que cuando pensamos en riquezas, pensamos en cosas materiales. Pero cada uno de nosotros que hemos rendido nuestras vidas a Jesús hemos sido enriquecidos con tantas cosas intangibles que eventualmente se convierten en tangibles que las pasamos por alto. Comenzaremos la lista de todas las cosas con las que hemos sido enriquecidos, atributos o cualidades deseables que nos han sido dadas o añadidas que nos hacen más ricos de lo que pensamos. Atributos dados a nosotros por Jesucristo que nos han enriquecido. Atributo número 1, llamados a ser santos. Cuando el apóstol Pablo afirma que somos llamados a ser santos, 1 de Corintios 1, versículo 2, podemos estar pensando en los santos que han sido canonizados. Pero el apóstol Pablo no está esperando que muramos para ser canonizados como santos. Pero el apóstol Pablo no está esperando que muramos para ser canonizados como santos. Según la Biblia, un santo es una persona apartada para los fines de Dios. El término santo aparece 67 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza para describir a todos los seguidores de Jesús. La Biblia dice que ser santo es un don de Dios, y que significa ser santo, especial, unido a Cristo y rumbo al cielo. La Biblia desafía a los cristianos a vivir a la altura de su condición de santos mediante, amando y sirviendo a los demás, usando sus habilidades y dones, y cuidando de los demás. La Biblia también promete que Dios cambiará a los cristianos para que se parezcan más a Jesús. Sinopsis de I.A. Dios es santo y aquellos a quienes el Señor ha llamado también están llamados a ser santos. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Cuando somos llamados a ser santos, estamos siendo llamados a ser como Jesús. No hay mayor privilegio que ser como Jesús. Él es nuestro Creador, el dueño de todas las cosas. Estamos llamados a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si esto no nos enriquece, ¿qué lo haría? Atributo número 2, gracia y paz. 1 de Corintios 1, versículos 3 y 4 dicen lo siguiente: gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? En la Biblia, la gracia es un tema central que se refiere al favor y la bondad inmerecidos de Dios hacia las personas. He aquí otras formas en que se describe la gracia en la Biblia. Base de la fe cristiana, Efesios 2, versículos 8 y 9 dicen lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es un don de Dios que no se puede ganar. Es un medio para superar el pecado. La gracia es lo que Dios da a las personas para ayudarlas a vencer el pecado. Segunda de Timoteo 2, versículo 1 dice lo siguiente: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Hebreos 4, versículo 16, dice lo siguiente: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra gracia aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 6,
versículo 8, que dice, «Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová». Sin embargo, desde el principio en el Génesis, cuando Dios ofreció el primer sacrificio por el pecado de Adán y Eva, hasta el final del Apocalipsis, cuando Jesús promete volver para llevarnos a casa, Dios nos ha dado gracia. Cuando recibimos el don de la gracia, se nos da poder para vencer el pecado, y se nos da vida eterna en Cristo Jesús, quien nos amó y nos dio vida cuando merecíamos la muerte. Esto es la gracia. Cuando recibimos misericordia, perdón de pecados y gracia, estamos en paz con Dios y esta paz trasciende para estar en paz con los que nos rodean. Contiendas y divisiones, el primer problema que Pablo aborda en su carta a los Corintios. La razón por la que Pablo menciona la gracia y la paz en su introducción es porque había contiendas y divisiones entre los creyentes corintios. Algunos decían que pertenecían a Pablo, otros a Apolos o incluso a Cefas, Pedro. Por eso el apóstol pregunta: ¿acaso fue crucificado Pablo por ustedes? Y Corintios 1, versículo 13. Puesto que estamos llamados a ser santos, deberíamos imitar el estilo de vida de Jesús. No debe haber contiendas ni divisiones entre nosotros. Se nos han dado las riquezas de la gracia y la paz de Dios. Hacer un análisis completo de manera introductoria a la carta a los Corintios. Con gusto. Vamos a hacer un análisis introductorio completo de las cartas a los Corintios. Estas cartas, conocidas como 1 Corintios y 2 Corintios, fueron escritas por el apóstol Pablo y son fundamentales para comprender la vida y los desafíos de la Iglesia primitiva. Contexto histórico. Corinto era una ciudad griega notable por su riqueza, diversidad cultural y prominencia comercial. En tiempos de Pablo, Corinto era conocida por su cosmopolitismo y también por su inmoralidad, siendo un centro de culto pagano. La iglesia en Corinto se estableció durante el segundo viaje misionero de Pablo, Hechos 18, 1-17. Contexto cultural. La comunidad cristiana de Corinto era diversa, compuesta por judíos y gentiles convertidos. La diversidad cultural y social de la ciudad influyó en la iglesia, dando lugar a tensiones y conflictos internos. Las cartas de Pablo abordan estas tensiones, brindando consejo y corrección. Propósito de las cartas. Pablo escribió estas cartas para abordar varios problemas que surgieron en la iglesia de Corinto. Estos incluían divisiones internas, inmoralidad sexual, litigios entre creyentes, preguntas sobre el matrimonio, la idolatría, el uso de los dones espirituales y la correcta observancia de la Cena del Señor. Temas principales. 1 Corintios. Unidad en Cristo. Pablo exhorta a los corintios a dejar de lado sus divisiones y a unirse en Cristo. Pureza moral. Aborda problemas de inmoralidad y exhorta a los creyentes a vivir vidas santas. Dones espirituales. Explica el propósito y el uso correcto de los dones espirituales, destacando la importancia del amor. 1 Corintios 13. Resurrección. Defiende la doctrina de la resurrección de los muertos, esencial para la fe cristiana. 1 Corintios 15. 2 Corintios. Reconciliación y perdón. Pablo aborda la necesidad de perdonar y reconciliarse con aquellos que han errado. Autenticidad apostólica. Defiende su ministerio y su apostolado frente a los falsos maestros que cuestionaban su autoridad. Ministerio de la reconciliación. Explica el llamado de los creyentes a ser ministros de la reconciliación en el mundo. 2 Corintios 5, 18-20. Generosidad. Instruye sobre la generosidad y el apoyo financiero a los creyentes necesitados. Significado teológico. Las cartas a los Corintios son esenciales para comprender la teología paulina y la vida práctica de la Iglesia. Pablo aborda cuestiones doctrinales y prácticas, ofreciendo una visión integral de la vida cristiana. Estas cartas subrayan la importancia de la santidad, la unidad, el amor y el testimonio cristiano en un mundo pagano. Aplicación práctica. Unidad y comunidad. Nos llaman a trabajar por la unidad en nuestras comunidades de fe y a resolver conflictos con amor y respeto. Vivir en santidad. Nos exhortan a vivir vidas santas y a rechazar la inmoralidad en todas sus formas. Uso de los dones. Nos enseñan sobre el uso apropiado de los dones espirituales para edificar a la Iglesia y glorificar a Dios. Misión y testimonio. Nos recuerdan nuestro llamado a ser embajadores de Cristo, llevando el mensaje de reconciliación al mundo. Conclusión. Las cartas a los Corintios son un tesoro de enseñanzas prácticas y teológicas. A través de ellas, Pablo guía a los creyentes en cómo vivir fielmente en medio de una cultura desafiante, enfatizando la importancia de la unidad, la santidad y el amor.
Estas cartas continúan siendo relevantes para nosotros hoy, brindando sabiduría y dirección para nuestras vidas y comunidades de fe. Espero que este análisis introductorio te ayude a comprender mejor las cartas a los Corintios y su importancia tanto en el contexto histórico como en nuestra vida actual. Adelante con tu estudio. Analizar 1 de Corintios capítulo 1. Analizar 1 Corintios 1 Reina Valera 1960. Claro. Vamos a analizar 1 Corintios 1 utilizando el modelo Rapipeca. Resumen R. 1 Corintios 1 aborda varios temas clave. Pablo saluda a la iglesia en Corinto, les agradece por los dones espirituales que han recibido y luego aborda las divisiones y conflictos dentro de la iglesia. Les insta a buscar la unidad en Cristo, y resalta el mensaje de la cruz como el poder y la sabiduría de Dios, contrastando la sabiduría divina con la sabiduría humana. Análisis A. Contexto histórico. La primera carta a los Corintios fue escrita por Pablo alrededor del año 55 después de Cristo mientras estaba en Éfeso. Corinto era una ciudad próspera y cosmopolita, conocida por su diversidad y sus problemas morales y éticos. Contexto cultural. La iglesia en Corinto enfrentaba conflictos internos, influenciados por la cultura griega, que valoraba la filosofía y la sabiduría humana. Contexto teológico. Pablo subraya que la verdadera sabiduría y poder están en el mensaje de la cruz de Cristo. También enfatiza la unidad de los creyentes en Cristo, a pesar de las diferencias. Paralelismos P. Hechos 18, 1-17, el establecimiento de la iglesia en Corinto por Pablo. Romanos 1 y 16, la afirmación de Pablo de no avergonzarse del Evangelio, ya que es poder de Dios para salvación. Santiago 3, 13-18, contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Ilustración y. Imagina un equipo deportivo donde cada jugador quiere ser el capitán y jugar su propio estilo. Sin embargo, para ganar el campeonato, deben unirse y seguir la estrategia del entrenador. De manera similar, Pablo exhorta a los corintios a unirse bajo la dirección de Cristo y seguir el mensaje del Evangelio. Preguntas de reflexión P. ¿Cómo puedes contribuir a la unidad de tu comunidad de fe y evitar divisiones? ¿De qué manera puedes enfocarte en la sabiduría y el poder del Evangelio en lugar de la sabiduría humana? ¿Cómo puedes vivir de manera que refleje el poder transformador de la cruz de Cristo? Escrituras complementarias 1 Corintios 3, 1-9, la advertencia de Pablo contra la carnalidad y las divisiones en la Iglesia. Colosenses 2, 8, la advertencia de Pablo contra ser engañado por filosofías humanas. Escritos de Elena G. de Witte, La educación, capítulo sobre la verdadera educación, explora la sabiduría divina en contraste con la sabiduría humana. Conclusión C. 1 Corintios 1 nos llama a buscar la unidad en Cristo y a valorar la sabiduría y el poder del Evangelio por encima de la sabiduría humana. Pablo nos recuerda que el mensaje de la cruz es el fundamento de nuestra fe y el medio a través del cual Dios muestra su poder y sabiduría. Aplicación A. Practica la unidad y el amor en tu comunidad de fe, buscando siempre edificar y fortalecer a los demás. Enfoca tu vida en el mensaje del Evangelio y permite que la sabiduría y el poder de Dios guíen tus decisiones y acciones. Comparte el mensaje de la cruz con otros, mostrando cómo ha transformado tu vida y puede transformar la de ellos. Espero que este análisis te ayude a profundizar en 1 Corintios 1 y aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria. Adelante con tu estudio. 1 Corinthians 1, Enriched in Everything. Last week, we learned to make bread using enriched wheat. What does enriched mean? It means being made richer, more complete. In Gistiks, 1 Corinthians 1, Paul reminds us that in Christ, we are enriched in every way. Curious about how this applies to your spiritual life? Let's explore together. Paul tells the Corinthians that God enriches them with gifts of grace, knowledge, and speech. This enrichment isn't about material wealth, but about being empowered through Christ. Just as enriched wheat strengthens bread, God equips us for a life of purpose and service in Him. Paul highlights that spiritual enrichment is meant to unify, not divide us. Whether in church, family, or community, we are called to use our gifts to build up others, not boast. True enrichment transforms how we love and serve, reflecting Christ's unifying grace. When we embrace this enrichment, we find strength in trials, courage in doubt, and clarity in His calling.
It's not about self-sufficiency, but God's sufficiency in us. Just like bread goes from simple wheat to life-giving nourishment, we too are transformed through Christ. Are you ready to live fully enriched in Christ? Dive into 1 Corinthians 1 this week and reflect on how God is growing you spiritually. Watch the linked video and share it with your group. Together, let's grow in faith, service, and unity as we embrace His blessings. La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su tema número 2, Vidas con Objetivos en el Gran Conflicto, videoclase número 158. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos presentar el tema número 2 de la clase 158. Oramos, buen Dios, para que los objetivos que hemos presentado y preparado puedan lograrse. Guíanos, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, vamos a ver la Reforma en Francia. El siglo XVI amaneció brillante y prometedor en toda Europa. Una sed de conocimiento y renovación espiritual llenaba los corazones de hombres y mujeres cansados de la oscuridad que había envuelto a la cristiandad durante siglos. Desde Alemania, el conmovedor llamado de Martín Lutero a la Reforma resonó en todo el continente, llevando consigo el mensaje estimulante de la salvación solo por gracia a través de la fe en Jesucristo. Francia, una tierra llena de tradición y profundamente arraigada en la fe católica, no permanecería indiferente a este movimiento trascendental. Las semillas de la Reforma encontraron tierra fértil en los corazones de aquellos que anhelaban un retorno a la pureza y la sencillez del Evangelio. La Universidad de París, un reconocido centro de aprendizaje, se convirtió en un punto focal para este floreciente movimiento. Fue aquí donde los eruditos, hambrientos de la verdad, comenzaron a ahondar en las Escrituras, descuidadas durante mucho tiempo, conmovidos por los escritos de Lutero y otros reformadores. Entre ellos se encontraba un hombre destinado a desempeñar un papel fundamental en la Reforma francesa, Jacques Lefebvre d'Étaples, un brillante teólogo y erudito de profunda piedad. Lefebvre, ya reconocido por su erudición humanista y su profundo conocimiento de las Escrituras, se sintió cada vez más atraído por las enseñanzas de los reformadores. Su estudio de la Biblia, en particular los escritos del apóstol Pablo, lo llevó a abrazar la doctrina de la justificación por la fe, una verdad que sacudiría los cimientos mismos de la Iglesia establecida. El corazón de Lefebvre ardía con el deseo de compartir estas verdades recién descubiertas con sus compatriotas y comenzó a dar conferencias y escribir con renovado fervor, proclamando el Evangelio de la gracia con claridad y convicción. Sus enseñanzas resonaron en muchos dentro de la universidad y más allá, cautivando los corazones y las mentes de estudiantes e intelectuales por igual. Entre los discípulos más fervientes de Lefebvre se encontraba un joven llamado Guillaume Farel, cuyo celo ardiente y compromiso inquebrantable con la fe reformada lo convertirían en una figura fundamental en la Reforma francesa. Juntos, Lefebvre y Farel, junto con un número creciente de personas con ideas afines, se embarcaron en un peligroso viaje para llevar la luz del Evangelio a una nación envuelta en la oscuridad espiritual. Sus esfuerzos encenderían una tormenta de controversia, provocando una intensa persecución y oposición por parte de la Iglesia católica,
pero su fe inquebrantable y su postura valiente alterarían para siempre el panorama religioso de Francia. Jacques Lefebvre d'Étaples no era un revolucionario exaltado, era un erudito, un hombre de tranquila contemplación y profundo intelecto, cuya vida giraba en torno a la búsqueda de la verdad. Nacido en 1455, Lefebvre se había dedicado al estudio de la literatura clásica, la filosofía y la teología, lo que le valió la reputación de ser una de las mentes más brillantes de su generación. Sin embargo, a pesar de su vasto conocimiento, Lefebvre sentía un vacío espiritual, un vacío que sus actividades académicas no podían llenar. Fue en las páginas de la Biblia, relegada durante mucho tiempo a los polvorientos estantes de las bibliotecas monásticas, donde Lefebvre encontró la verdad que encendería su alma y lo pondría en un nuevo rumbo. Se sumergió en las Escrituras, particularmente en los escritos del apóstol Pablo, y mientras estudiaba su corazón se sintió extrañamente reconfortado. La doctrina de la justificación solo por la fe, tan claramente articulada por Pablo, tocó una fibra sensible en él. Lefebvre se dio cuenta de que la salvación no se ganaba mediante elaborados rituales o méritos humanos, sino que era un regalo gratuito de la gracia de Dios, recibido mediante la fe en Jesucristo. Esta comprensión fue nada menos que revolucionaria para Lefebvre. Desafió la esencia misma de las enseñanzas de la Iglesia medieval, que enfatizaban las obras y el esfuerzo humano como necesarios para la salvación. Lefebvre vio con creciente claridad el abismo que separaba los elaborados rituales y tradiciones de la Iglesia del mensaje simple pero profundo del Evangelio. Ya no podía permanecer en silencio. Su conciencia lo obligó a compartir la verdad que había descubierto, a proclamar el mensaje liberador de la gracia de Dios a un mundo que necesitaba desesperadamente una renovación espiritual. El compromiso de Lefebvre de difundir la fe reformada se extendió mucho más allá de los sagrados pasillos de la universidad. Él creía que el Evangelio era para todos, no solo para la élite culta, y buscó hacer que las Escrituras fueran accesibles para todos. En 1523 publicó una traducción al francés del Nuevo Testamento, seguida de una Biblia francesa completa en 1530. Estas traducciones, escritas en un lenguaje sencillo y elegante, demostraron ser una herramienta poderosa para la difusión de la fe reformada. Por primera vez, la gente común podía leer la Biblia en su propio idioma y descubrir por sí misma las verdades que durante mucho tiempo habían estado ocultas tras el velo del ritual latino. El impacto fue profundo. Hombres y mujeres, hambrientos de alimento espiritual, devoraron las traducciones de Lefebvre, conmovidos por las palabras de vida que contenían. Las semillas de la Reforma, sembradas por la fiel erudición y la predicación sincera de Lefebvre, estaban echando raíces en los corazones del pueblo francés. A pesar de su creciente influencia, Lefebvre siguió siendo un erudito humilde y amante de la paz. Evitó la confrontación directa con la jerarquía de la Iglesia, prefiriendo difundir la verdad a través de sus escritos y enseñanzas. Esperaba una reforma pacífica dentro de la Iglesia, un retorno a la pureza y la sencillez de la fe cristiana primitiva. Sin embargo, sus esperanzas de una reforma pacífica pronto se verían frustradas contra las rocas de la oposición y la persecución. La Iglesia católica, amenazada por la difusión de estas nuevas ideas, pronto desataría una ola de persecución contra aquellos que se atrevieran a desafiar su autoridad. Sección 4. Farel. Una voz en el desierto. Mientras que Lefebvre se contentaba con trabajar en silencio dentro de los límites de la academia, su discípulo Guillaume Farel era un hombre de temperamento diferente. Nacido en 1489 en la región de Dauphiné, en el sureste de Francia, Farel poseía un celo ardiente y una convicción inquebrantable que no podían ser contenidos. Había abrazado la fe reformada con una pasión que rozaba la temeridad y estaba decidido a llevar el mensaje de salvación a todos los rincones de Francia. A diferencia de su mentor, Farel tenía poca paciencia para las sutilezas teológicas o la diplomacia cautelosa. Veía los males de la Iglesia romana con absoluta claridad y los denunciaba con una ferocidad que escandalizaba incluso a algunos de sus compañeros reformadores. Su voz estruendosa se podía escuchar en los bulliciosos mercados y en las tranquilas plazas de los pueblos, proclamando el Evangelio con una convicción inquebrantable. Sus sermones, pronunciados con apasionada intensidad,
a menudo encontraban reacciones encontradas. Algunos se sentían profundamente conmovidos por sus palabras, mientras que otros reaccionaban con ira y hostilidad. El mensaje inflexible de Farel y su enfoque de confrontación lo convirtieron en una figura controvertida, incluso entre quienes simpatizaban con la Reforma. Estaba constantemente en movimiento, viajando de ciudad en ciudad, predicando a tiempo y fuera de tiempo, siempre enfrentando la amenaza de arresto o algo peor. Sin embargo, a pesar del peligro constante, Farel no se desanimó. Lo impulsaba la creencia inquebrantable de que el Evangelio era una cuestión de vida o muerte, y se negaba a ser silenciado. Su valentía y su compromiso inquebrantable con la fe reformada inspirarían a generaciones de protestantes y le harían ganarse un lugar entre las figuras más importantes de la Reforma francesa. Sección 5. La tormenta se avecina. A medida que la Reforma cobraba impulso en Francia, la Iglesia Católica se alarmó cada vez más. Lo que comenzó como un goteo de disidencia se estaba convirtiendo rápidamente en un torrente, amenazando con barrer siglos de tradición y autoridad. La jerarquía de la Iglesia, acostumbrada a la obediencia incuestionable, reaccionó con la rapidez y la brutalidad que cabía esperar. En 1523, justo cuando el Nuevo Testamento francés de Lefebvre comenzaba a circular ampliamente, el Parlamento de París, un poderoso órgano judicial, emitió un decreto condenando la Reforma y ordenando que se quemaran todas las copias de los escritos de Lutero. Esto marcó el comienzo de un periodo de intensa persecución contra los protestantes franceses, que pasaron a ser conocidos como hugonotes. Aquellos que se negaban a renunciar a su fe se enfrentaban al encarcelamiento, la tortura e incluso la muerte. Muchos huyeron al exilio, buscando refugio en Suiza, Alemania y otros bastiones protestantes. Los reformadores, antaño tolerados como excéntricos inofensivos, eran considerados ahora como peligrosos herejes, enemigos de la Iglesia y del Estado. Lefebvre, a pesar de su prudente enfoque, no se libró de la ira de la Iglesia. Sus escritos fueron condenados y se vio obligado a huir de París en 1523 para ponerse bajo la protección de Margarita de Navarra, la hermana del rey, que se había convertido en simpatizante de la Reforma. La influencia de Margarita proporcionó cierta protección a Lefebvre y a otros reformadores, pero no pudo detener la creciente ola de persecución. El escenario estaba preparado para un conflicto prolongado y sangriento entre la Iglesia Católica y el floreciente movimiento protestante en Francia. Sección 6. Pruebas y triunfos. A pesar de enfrentarse a una persecución implacable, el movimiento protestante en Francia siguió creciendo, alimentado por el valor y la convicción de sus seguidores. Se celebraban reuniones secretas en casas, bosques y cuevas, donde los creyentes se reunían para adorar, estudiar las Escrituras y animarse mutuamente. Los reformadores, aunque dispersos y a menudo obligados a esconderse, continuaron predicando y escribiendo y sus palabras se extendieron como la pólvora por todo el reino. El año 1536 marcó un punto de inflexión en la Reforma francesa. Juan Calvino, un brillante joven teólogo francés que había huido a Suiza para escapar de la persecución, publicó su obra Institución de la religión cristiana, una magistral síntesis de la teología protestante que tendría un profundo impacto en el movimiento. Los escritos de Calvino, impregnados de claridad, lógica y una convicción inquebrantable, proporcionaron una sólida base teológica a la Reforma francesa. Su énfasis en la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras y la importancia de una vida cristiana disciplinada resonó profundamente en muchos protestantes franceses. La influencia de Calvino se extendió mucho más allá de los tratados teológicos. Estableció una ciudad protestante modélica en Ginebra, que se convirtió en un faro de esperanza y un refugio para los protestantes perseguidos de toda Europa. Ginebra, bajo el liderazgo de Calvino, también sirvió como campo de entrenamiento para pastores y misioneros protestantes que se desplegarían por toda Europa, llevando consigo la fe reformada y la visión de Calvino de una iglesia y una sociedad reformadas. Saludos.
Saludo, profe. Estamos estudiando el segmento número 2 de la serie Feliz para Siempre, Vidas con Objetivos. En esta ocasión nos encontramos analizando la reforma en Francia, primera parte. Vamos a analizarla, profe. Adelante. Saludos. El capítulo 12 del Conflicto de los Siglos de Elena Guy de White presenta un análisis profundo de la Reforma en Francia, destacando el papel crucial de líderes como Lefebvre y Guillermo Farel. Este segmento puede organizarse en un estudio en dos partes, como sigue. Segmento 1. Contexto histórico de la Reforma en Francia. 1. Título sugerido: La Reforma en Francia, el amanecer de la verdad. Resumen. Este segmento resalta el surgimiento de la Reforma en Francia antes del trabajo de Lutero y Zwinglio. Lefebvre, un académico de París, descubre la salvación por gracia mediante el estudio de la Biblia. Sus enseñanzas influyen en discípulos como Guillermo Farel, quien, tras una conversión radical, abandona el tradicionalismo romano para abrazar la verdad de la cruz de Cristo. Análisis de los puntos más importantes. La influencia de Lefebvre, un catedrático que descubre la luz del Evangelio al estudiar las Escrituras, abandonando tradiciones humanas. El mensaje de la cruz. Lefebvre predica que la salvación es por gracia, no por obras, desafiando las enseñanzas tradicionales. La conversión de Farel, de un defensor acérrimo del papado, pasa a ser un ferviente predicador de la verdad reformada. 4. 3 preguntas de reflexión. ¿Cómo impacta el estudio de la Biblia en las creencias de Lefebvre? ¿Qué enseñanzas de Lefebvre transformaron la vida de Farel? ¿Qué similitudes encuentras entre la conversión de Farel y la de Pablo en el Nuevo Testamento? Paralelismos con otras escrituras. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Hechos 26:5, el testimonio de Pablo como fariseo antes de conocer a Cristo. 6. Aplicación y conclusión. El estudio de la Biblia abre la mente y el corazón para recibir la verdad, incluso cuando desafía las tradiciones más arraigadas. La Reforma en Francia nos recuerda la importancia de buscar la salvación solo en Cristo y compartir ese mensaje con otros, aunque implique oposición. Segmento 2. Guillermo Farel y el avance de la Reforma. Título sugerido: De la tradición a la verdad, la conversión de Farel. Resumen. Guillermo Farel, discípulo de Lefebvre, experimenta una transformación similar a la de Pablo. De ser un defensor feroz del papado, se convierte en un predicador de la gracia de Cristo, llevando la reforma más allá de las aulas de París. Análisis de los puntos más importantes. El conflicto interno de Farel, la lucha entre la tradición y la convicción del pecado. La enseñanza transformadora. Farel encuentra paz al aceptar que la salvación es por gracia. El impacto de su testimonio. Su vida refleja un cambio radical, inspirando a otros a seguir el Evangelio. 4. 3 preguntas de reflexión. ¿Qué factores contribuyeron al cambio en la vida de Farel? ¿Qué enseñanzas específicas de Lefebvre ayudaron a Farel a aceptar la verdad? ¿Cómo puede nuestro testimonio personal influir en la vida de otros? 5. Paralelismos con otras escrituras. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Filipenses 3:8, todo lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. 6. Aplicación y conclusión. La vida de Farel nos desafía a examinar nuestras tradiciones y aceptar plenamente la gracia de Cristo. Su testimonio muestra el poder transformador del Evangelio y nos llama a compartir esa verdad con valentía. ¿Te gustaría continuar desarrollando estos segmentos o necesitas ajustes para algún enfoque específico?
Ahora vamos con el resumen de lo visto en esta clase. Adelante, profe. Claro. Hagamos un repaso estructurado para cerrar esta sección sobre la Reforma en Francia, primera parte, y prepararnos para la próxima lección. Resumen de los puntos más importantes. Un contexto histórico. Tras el triunfo inicial de la Reforma en Alemania, el protestantismo enfrentó oposición feroz, divisiones internas y guerras civiles. A pesar de estas adversidades, Dios preservó la causa reformadora. En Francia, incluso antes de Lutero y Zwinglio, ya se vislumbraba la luz de la Reforma gracias a hombres como Lefebvre. 2. El papel de Lefebvre. Lefebvre, profesor de la Universidad de París, descubrió las verdades bíblicas al estudiar las Escrituras mientras preparaba una obra sobre los santos. Proclamó doctrinas clave como la justificación por la fe y el sacrificio de Cristo como el fundamento de la salvación. 3. El impacto en Guillermo Farel. Discípulo de Lefebvre, Farel pasó de ser un devoto y radical defensor del papado a convertirse en un ferviente reformador, transformado por el mensaje de la gracia y el Evangelio. 4. La providencia divina. Aunque hubo momentos de aparente derrota para la Reforma en Francia, Dios siempre levantó nuevos obreros y mantuvo la verdad viva. Esta primera parte del capítulo nos recuerda que la verdad de Dios no puede ser suprimida, sin importar cuán grandes sean las fuerzas que se le opongan. Dios utiliza tanto a líderes académicos como Lefebvre, como a personas profundamente transformadas como Farel para avanzar su obra. Cada vida reformada se convierte en un testimonio del poder del Evangelio, mostrando cómo la gracia supera las tradiciones humanas y las cadenas de la religión sin Cristo. Preguntas de autoevaluación. ¿Qué te impacta más de la transformación de Lefebvre y Farel? ¿Por qué? 2. ¿Cómo puede la verdad bíblica cambiar tu vida de la misma manera que cambió la de estos reformadores? 3. ¿Qué obstáculos o tradiciones personales podrían estar interfiriendo con tu comprensión o vivencia del Evangelio? Adelanto de la próxima lección. En la próxima sección exploraremos la parte B del capítulo La Reforma en Francia, enfocándonos en cómo estos reformadores enfrentaron la persecución, cómo se expandió el mensaje de la verdad y el impacto de sus esfuerzos en la historia de la Reforma. Adelante con el estudio. Rápidamente en un torrente, amenazando con barrer siglos de tradición y autoridad. La jerarquía de la Iglesia, acostumbrada a la obediencia incuestionable, reaccionó con la rapidez y la brutalidad que cabía esperar. En 1523, justo cuando el Nuevo Testamento francés de Lefebvre comenzaba a circular ampliamente, el Parlamento de París, un poderoso órgano judicial, emitió un decreto condenando la Reforma y ordenando que se quemaran todas las copias de los escritos de Lutero. Esto marcó el comienzo de un periodo de intensa persecución contra los protestantes franceses, que pasaron a ser conocidos como hugonotes. Aquellos que se negaban a renunciar a su fe se enfrentaban al encarcelamiento, la tortura e incluso la muerte. Muchos huyeron al exilio,
Buscando refugio en Suiza, Alemania y otros bastiones protestantes, los reformadores, antaño tolerados como excéntricos inofensivos, eran considerados ahora como peligrosos herejes, enemigos de la Iglesia y del Estado. Lefebvre, a pesar de su prudente enfoque, no se libró de la ira de la Iglesia. Sus escritos fueron condenados y se vio obligado a huir de París en 1523 para ponerse bajo la protección de Margarita de Navarra, la hermana del rey, que se había convertido en simpatizante de la Reforma. La influencia de Margarita proporcionó cierta protección a Lefebvre y a otros reformadores, pero no pudo detener la creciente ola de persecución. El escenario estaba preparado para un conflicto prolongado y sangriento entre la Iglesia católica y el floreciente movimiento protestante en Francia. Sección 6. Pruebas y triunfos. A pesar de enfrentarse a una persecución implacable, el movimiento protestante en Francia siguió creciendo, alimentado por el valor y la convicción de sus seguidores. Se celebraban reuniones secretas en casas, bosques y cuevas, donde los creyentes se reunían para adorar, estudiar las Escrituras y animarse mutuamente. Los reformadores, aunque dispersos y a menudo obligados a esconderse, continuaron predicando y escribiendo y sus palabras se extendieron como la pólvora por todo el reino. El año 1536 marcó un punto de inflexión en la Reforma francesa. Juan Calvino, un brillante joven teólogo francés que había huido a Suiza para escapar de la persecución, publicó su obra Institución de la religión cristiana, una magistral síntesis de la teología protestante que tendría un profundo impacto en el movimiento. Los escritos de Calvino, impregnados de claridad, lógica y una convicción inquebrantable, proporcionaron una sólida base teológica a la Reforma francesa. Su énfasis en la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras y la importancia de una vida cristiana disciplinada resonó profundamente en muchos protestantes franceses. La influencia de Calvino se extendió mucho más allá de los tratados teológicos. Estableció una ciudad protestante modélica en Ginebra, que se convirtió en un faro de esperanza y un refugio para los protestantes perseguidos de toda Europa. Ginebra, bajo el liderazgo de Calvino, también sirvió como campo de entrenamiento para pastores y misioneros protestantes que se desplegarían por toda Europa, llevando consigo la fe reformada y la visión de Calvino de una iglesia y una sociedad reformadas. Hasta aquí nuestra programación para el día de hoy. Hemos llegado al final de la versión matutina de la serie Feliz para Siempre, temas 1 y 2. Les esperamos esta tarde a las 3 de la tarde, cuando estaremos con los temas 3 y 4 de la serie Feliz para Siempre. Escuelas, el devocional, ser semejantes a Jesús, y la escuela sabática para nuevos creyentes. El Señor les bendiga. Muy pero muy buenos días y una vez más, feliz año nuevo para todos. Bendiciones. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU presentan la videoclase número 158, tema 3 a serie Feliz para Siempre, el devocional Ser semejante a Jesús. Ser semejante a Jesús, esta es la meta expuesta por Juan el Amado. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, 6. Y Pedro declaró: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, 21. En apoyo de esta meta emocionante, escribió Elena de White: hablen como Cristo habló. Trabajen como Cristo trabajó. Debemos mirar a Cristo y vivir. Al contemplar su hermosura desearemos practicar sus virtudes y su justicia. Alza tus ojos, página 342. Escuchemos el devocional Ser semejante a Jesús.
Todos queremos vivir buenas vidas, vidas llenas de alegría y significado. Pero ¿cómo logramos eso? La Biblia nos da una respuesta clara: seguir a Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Él nos mostró el camino para vivir una vida de amor, propósito y servicio. Cuando seguimos a Jesús, encontramos la verdadera felicidad y plenitud. Fuimos creados para ser como Él, para reflejar su amor y carácter al mundo. Nuestro viaje comienza con una decisión simple: seguir los pasos de Jesús y esforzarnos por vivir como Él vivió. Vivir como Jesús significa más que solo creer en Él. Significa poner nuestra fe en acción todos los días. Elena G. de White escribió: la vida de Cristo que ustedes viven los hará un sabor de vida para vida. Manuscritos, volumen 13, página 123. ¿Qué hizo Jesús? Ayudó a la gente, sanó a los enfermos y consoló a los que sufrían. Habló por aquellos que no podían hablar por sí mismos. Siempre puso a los demás primero. Nosotros también podemos hacer estas cosas. Podemos ser amables con nuestros vecinos. Podemos ofrecer nuestro tiempo como voluntarios para ayudar a los necesitados. Podemos hablar en contra de la injusticia. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada esfuerzo por hacer del mundo un lugar mejor nos acerca más a Jesús. La vida de Jesús estuvo marcada por la oración, la humildad y la compasión. Oraba constantemente, buscando la guía de su Padre. Se humilló a sí mismo, incluso cuando fue burlado y maltratado. Mostró compasión a todos, sin importar sus errores pasados. Nosotros también debemos hacer de la oración una prioridad. A través de la oración nos conectamos con Dios, encontramos fuerza y recibimos guía para nuestras vidas. La humildad es esencial. Significa poner a los demás antes que a nosotros mismos y reconocer que no tenemos todas las respuestas. La compasión nos mueve a actuar, a acercarnos a aquellos que están sufriendo y ofrecerles una mano amiga. Estas cualidades, nutridas por la gracia de Dios, nos transforman de adentro hacia afuera, haciéndonos más y más como Jesús. Vivir como Jesús es un viaje, no un destino. Es un proceso de aprendizaje, crecimiento y de llegar a ser más como Él cada día. Habrá desafíos en el camino, pero no tenemos que enfrentarlos solos. Dios siempre está con nosotros, listo para ayudarnos y guiarnos. A medida que nos esforzamos por vivir como Jesús, descubriremos una alegría y una paz que el mundo no puede ofrecer. Encontraremos la verdadera plenitud al servir a los demás y hacer una diferencia en el mundo. Recuerden, Dios no busca la perfección, sino el progreso. Él ve nuestros corazones y conoce nuestro deseo de seguirlo. Así que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, nuestro ejemplo perfecto, y sigamos avanzando en la fe. Ser semejante a Jesús. Prefacio. El apóstol Juan presenta la meta suprema para los creyentes: ser semejantes a Jesús. En 1 Juan 2:6 enfatiza que quien permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Esto implica adoptar su carácter, seguir su ejemplo y depender completamente de Dios. El apóstol Pedro refuerza esta enseñanza, recordando que Cristo padeció por nosotros, dejándonos un modelo para que sigamos sus pisadas. 1 Pedro 2:21. Estos principios son el fundamento de la vida cristiana y nos conducen a una relación más profunda con Dios. Meno, Jesús, nuestro modelo, dependía de la oración devocional del 1 de enero. Texto base. Pero Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5, discipal. La vida de Jesús estuvo marcada por una dependencia total en la oración. A pesar de su divinidad, Jesús buscaba constantemente la comunión con el Padre antes de emprender cualquier acción significativa. Su ejemplo nos enseña que el poder espiritual y la guía divina se encuentran en la oración sincera y persistente.
Si Jesús, el Hijo de Dios, dependía de la oración, ¿cuánto más nosotros como sus discípulos? Reflexión. ¿Estoy dedicando tiempo suficiente para orar y buscar la guía de Dios antes de tomar decisiones importantes? ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser fortalecidas a través de la oración constante? Nene 2. El ejemplo de Cristo nos da poder para resistir la tentación. Texto base. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lección principal. La victoria de Jesús sobre la tentación en el desierto nos muestra que el poder para resistir proviene de una conexión inquebrantable con Dios y el conocimiento de su palabra. Jesús venció al enemigo citando las Escrituras y confiando en la fidelidad del Padre. Su ejemplo nos da la confianza de que en Cristo también podemos vencer las pruebas y tentaciones que enfrentamos. ¿Qué tan familiarizado estoy con las Escrituras para usarlas como arma contra la tentación? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe para confiar en Dios en los momentos de prueba? Acercándonos a Dios con reverencia. Texto base. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos, cuán principal. El acceso al trono de la gracia a través de Cristo no debe ser tomado a la ligera. Aunque somos invitados a acercarnos confiadamente, también debemos hacerlo con reverencia y humildad, reconociendo la santidad de Dios. Esta reverencia nace del reconocimiento de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Reflexión. ¿Estoy cultivando una actitud de reverencia al acercarme a Dios en oración y adoración? ¿Cómo puedo mantener un equilibrio entre la confianza en Dios y el respeto por su santidad? Relación de los 3 títulos con el prefacio. La enseñanza central de estos devocionales es que ser semejantes a Jesús implica 1. Vivir una vida de oración. Dependemos de Dios para toda decisión y acción. Seguir su ejemplo frente a la tentación. La palabra y la conexión con el Padre son nuestras herramientas para vencer. 3. Acercarnos a Dios con reverencia. Nuestra relación con Él debe estar marcada por confianza y respeto profundo. El prefacio nos recuerda que caminar como Jesús anduvo no es opcional para quienes permanecen en Él. Cada uno de estos devocionales refuerza ese llamado, proporcionando un modelo práctico para aplicarlo en nuestra vida diaria. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Por lo tanto, le esperamos en el siguiente programa. Bendiciones. La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother Jose Moreno. From the ministry, connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue. To be continued. This series will continue. Cada año, multitudes visitan Israel, Jordania y Siria con el propósito de seguir las pisadas de Jesús. Estos viajeros desean conocer los lugares donde Jesucristo anduvo enseñando y sanando y seguir sus huellas en su paso por la tierra. Sin embargo, la realidad es que cuando aceptamos a Cristo, damos inicio a un peregrinaje espiritual que nos llevará no solo a seguir sus pasos aquí en la tierra, sino también a llegar a nuestra morada eterna. Las lecciones de este trimestre
nos ayudarán a conocer los recursos esenciales para quienes anhelan seguir las pisadas del Salvador. El Ministerio Conéctate Jesús presenta las lecciones de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Escuchemos la lección de hoy. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su programa especial, el Maratón 180 años conectados a Jesús. Video clase número 158, tema número 4. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en el segmento número 4, Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, lección número 1, primer trimestre en las huellas de Jesús, lección número 1. El llamamiento de Jesús. Saludos. Saludos. Soy el hermano José del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos en la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes de la serie Feliz para Siempre en medio del maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Uno de los pilares del éxito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la Escuela Sabática. A partir del año 2014, la Escuela Sabática implementó el programa de Escuela Sabática para nuevos creyentes, y es el que nos ocupa en el tema número 4. Estamos en el primer trimestre del año 2025 y nos encontramos trabajando con la lección número 1, que lleva por título El llamamiento de Jesús. Esta lección tiene en su base los siguientes textos bíblicos: Mateo 9, versículos 35 al 38, 28, versículo 19, Marcos 8, versículos 34 y 35, y Juan 1, versículos 35 al 51. Las preguntas a resolver durante la lección son 4. Primero, ¿cómo encontró Jesús a sus primeros discípulos? Segundo, cuando Jesús invitaba a la gente para que fueran sus discípulos, ¿qué le ofrecía? Tercero, ¿cómo respondió la gente a la invitación de Jesús? Y cuarto, ¿qué esperaba Jesús de sus discípulos? Nuestro versículo clave para toda la lección es Mateo 28, versículos 19 y 20. El concepto clave es el discípulo.
y definimos un discípulo como es alguien que ha aceptado la promesa de vida eterna de Jesús y que ha decidido ser como su Señor. Y vamos primeramente a darle lectura a algunos puntos del día miércoles para luego desarrollarlo. Dice día miércoles: ¿quiénes respondieron a Jesús? Sabemos que 12 hombres, también conocidos como los 12 apóstoles o los 12 discípulos, siguieron de cerca a Jesús durante 3 años. Pero ellos no fueron los únicos en seguir a Jesús. Según Lucas 10, versículo 1, Jesús también preparó otro grupo de 70 discípulos. La Biblia también se refiere a un grupo de mujeres que seguían a Jesús, según Mateo 27, 35. En Mateo 9, versículos 35 al 38, se menciona a Jesús y a las multitudes. Nuestra primera pregunta es: ¿por qué Jesús demostraba su interés por la gente? Aunque muchas personas decidieron seguir a Jesús, otros no lo hicieron. Lee la invitación que Jesús les hizo a 2 personas y anota sus respuestas. La primera fue a alguien, según Lucas 9:59. ¿Cuál fue el llamamiento y cuál fue la respuesta? La segunda fue al joven rico, según Mateo 19, 21 y 22. ¿Cuál fue el llamamiento? En el versículo 21. ¿Y cuál fue la respuesta? Está en el versículo 22. La segunda pregunta nos dice: ¿cuán parecidas o diferentes son estas respuestas a las expresadas por la gente en nuestros tiempos? Repito, ¿cuán parecidas o diferentes son estas respuestas a las expresadas por la gente en nuestros tiempos cuando se le menciona la invitación de Jesús? Y cerramos con el siguiente comentario. Durante siglos, los judíos habían estado esperando la llegada del Mesías. Ellos esperaban la venida de un Salvador que los liberara del yugo romano. Debido a esto, se sentían atraídos por Jesús, pues Él sanaba y alimentaba a miles de personas. Sin embargo, muchos de ellos no quisieron pagar el precio de seguir a Jesús como Rey y Señor. Este es el contenido de la lección para el día miércoles. Vamos pues a analizarlo como de costumbre y luego pasaremos al día jueves. Adelante, profe. Claro que sí, hermano José. Aquí tienes un desarrollo completo para la lección correspondiente al día miércoles con el título ¿Quiénes respondieron a Jesús? Seguiré el formato de análisis que sueles utilizar, con las preguntas planteadas, sus respuestas y las reflexiones correspondientes. Día miércoles. ¿Quiénes respondieron a Jesús? Texto base. Lucas 10, Jesús envió a otros 70 discípulos. Mateo 27:55. Se menciona a un grupo de mujeres que seguían a Jesús. Mateo 9:35-38. Jesús recorría las ciudades y aldeas enseñando y sanando, mostrando compasión por las multitudes. Análisis del título. Aunque los 12 apóstoles son los más conocidos, la obra de Jesús no se limitó a ellos. Otros grupos de seguidores, como los 70 discípulos y las mujeres mencionadas en los evangelios, también participaron activamente en su ministerio. Sin embargo, no todos los que recibieron la invitación de Jesús decidieron seguirlo plenamente, como lo demuestran los casos del hombre llamado en Lucas 9:59 y el joven rico en Mateo 19:21-22. Preguntas y respuestas. 1. ¿Por qué Jesús demostraba su interés por la gente? Jesús veía a las multitudes como ovejas sin pastor, necesitadas de guía espiritual y sanación física. Su compasión los llevó a enseñar, sanar y cuidar de ellas, mostrando el carácter amoroso y restaurador de Dios. Mateo 9:35-38. Este interés demuestra que el ministerio de Jesús estaba enfocado en suplir tanto las necesidades físicas como las espirituales de las personas.
2. ¿Cuál fue el llamamiento y la respuesta en los siguientes casos? El hombre en Lucas 9:59. Llamamiento, sígueme. Respuesta. El hombre pidió primero ir a enterrar a su padre, indicando una prioridad diferente a seguir a Jesús. 2. El joven rico en Mateo 19:1-22. Llamamiento. Jesús le pidió vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres y seguirlo. Respuesta. El joven se entristeció porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a renunciar a ellas. ¿Son parecidas o diferentes estas respuestas a las de hoy? Las respuestas de las personas en tiempos de Jesús son similares a las de hoy. Muchas veces las personas sienten el llamado de Jesús, pero dudan o lo rechazan debido a prioridades personales, apegos materiales o compromisos sociales. En nuestra época, la lucha entre los valores del reino y los deseos del mundo sigue siendo una barrera para seguir a Jesús. Comentario final. Durante siglos, los judíos esperaban un Mesías político que los liberara del yugo romano. Aunque las multitudes seguían a Jesús por sus milagros y enseñanzas, muchos no estaban dispuestos a aceptar el costo de ser sus discípulos. Este patrón se repite hoy en día. Las personas buscan los beneficios de seguir a Jesús, pero no siempre están dispuestas a someterse a su señorío. 1. Compasión de Jesús. ¿Estoy imitando la compasión de Jesús al mostrar interés por las necesidades de los demás? Prioridades espirituales. ¿Qué cosas en mi vida están tomando prioridad sobre seguir a Jesús plenamente? Costo del discipulado. ¿Estoy dispuesto a renunciar a lo que sea necesario para ser un verdadero discípulo de Cristo? Aplicación práctica. 1. Identifica a alguien en tu comunidad que necesite apoyo espiritual o material y demuestra el interés compasivo que Jesús mostró. 2. Evalúa tus prioridades esta semana y haz ajustes para que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Memoriza Mateo 9:37-38 y ora para que Dios te haga un trabajador en su mies. Transición al día jueves. La tarea encomendada a los discípulos de Jesús. En el día siguiente, exploraremos la misión específica que Jesús dio a sus discípulos y cómo esa tarea sigue vigente hoy. Esta misión nos llama a participar activamente en el cumplimiento de la Gran Comisión. Seguimos adelante con el día jueves. La tarea encomendada a los discípulos de Jesús. Jesús estuvo 3 años con los 12 apóstoles. Durante ese tiempo, los discípulos aprendieron mucho, escuchando sus sermones y sus enseñanzas. Después de su crucifixión y resurrección, y antes de su regreso al cielo, Jesús les reveló a los discípulos la tarea que tenía para ellos. Esta asignación se encuentra al final del Evangelio de Mateo. Ese mandato es conocido como la Gran Comisión. Lee la Gran Comisión en Mateo 28, versículos 18 al 20, e identifica cuál es la misión que Jesús les encomendó a sus discípulos. Esa es la primera pregunta. La Gran Comisión es una tarea tan ardua que de ningún modo podría cumplirla si no fuera por las promesas registradas en la introducción y en la conclusión. ¿Cuáles fueron las promesas que nos hizo el Señor? Veamos el versículo 18 y veamos el versículo 20 de Mateo 28. Esta es nuestra segunda pregunta. El tercer icono de los 5 iconos que aparecen en cada lección es el icono del vocabulario adventista. En esta primera lección vamos a aprender y vamos a conocer qué es el folleto de escuela sabática o guía de estudio de la escuela sabática. Se publica trimestralmente y es preparado por el Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Las lecciones de escuela sabática se publican desde 1852
La guía de estudio de la Biblia es la serie que corresponde a los adultos. El universitario es para los jóvenes mayores de edad. Muchos de ellos son estudiantes universitarios o jóvenes profesionales. Ambos folletos contienen 13 lecciones y tratan los mismos temas. En cualquier parte del planeta, los adventistas estudian la misma lección de la semana sabática, de la escuela sabática, cada semana, impresa en su propio idioma. La guía de estudio de la Biblia se traduce a más de 80 idiomas. Por otro lado, el folleto que tienes en tus manos ha sido diseñado para atender las necesidades y los intereses de los nuevos creyentes. También se publican folletos de escuela sabática para niños, desde recién nacidos hasta adolescentes. Es interesante que el folleto de escuela sabática para recién nacidos o niños que están muy pequeños, los padres se los leen a los niños y con esto el niño va desde la muy pequeña edad, desde la lactancia, va escuchando y va familiarizándose con el vocabulario adventista. Hasta aquí la parte del jueves. Adelante con el análisis como de costumbre, profe. El tiempo es suyo. La tarea encomendada a los discípulos de Jesús. 1. Título sugerido: Cumpliendo la Gran Comisión. 2. Resumen. Después de 3 años de ministerio junto a los discípulos, Jesús los preparó para su misión más importante: llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Este mandato, conocido como la Gran Comisión, está registrado en Mateo 28, 18, 20. Jesús les asegura que no estarían solos en esta tarea, prometiendo su autoridad y presencia constante. Además, la lección nos introduce al concepto del folleto de escuela sabática, una herramienta clave en la educación espiritual de la Iglesia Adventista. Análisis de los puntos más importantes. El mandato de Jesús, Mateo 28, 18, 20. Jesús ordena a sus discípulos ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles a guardar todo lo que Él les mandó. La Gran Comisión no se limita a un área geográfica, sino que es universal. Las promesas que acompañan la Gran Comisión. 1. Autoridad. Jesús comienza diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto asegura que el poder de Cristo respalda la misión. Presencia. Termina prometiendo: Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto reafirma su constante compañía. El impacto del folleto de escuela sabática. Desde 1852, este recurso ha sido una herramienta poderosa para el discipulado en la Iglesia Adventista. Adaptado a todas las edades y contextos culturales, ayuda a los creyentes a estudiar la Biblia de manera sistemática y global. 4. Preguntas de reflexión. ¿Qué aspectos de la Gran Comisión nos desafían personalmente en nuestra vida cristiana diaria? 2. ¿De qué manera las promesas de Jesús fortalecen nuestra fe para cumplir esta tarea? 3. ¿Cómo podemos usar los recursos como el folleto de escuela sabática para apoyar nuestra labor misionera? 5. Paralelismo con otras escrituras. Hechos 1:8. Jesús promete el poder del Espíritu Santo para ser testigos hasta lo último de la tierra. Isaías 6:8. La respuesta de Isaías al llamado de Dios: heme aquí, envíame a mí. 2 Timoteo 2. La instrucción de Pablo a enseñar a otros lo que hemos aprendido, asegurando la continuidad del mensaje. 6. Aplicación y conclusión. La Gran Comisión no es solo una tarea histórica de los discípulos, sino una misión vigente para cada creyente. Hoy más que nunca, tenemos acceso a herramientas como el folleto de escuela sabática, el cual facilita el aprendizaje y la enseñanza de la palabra de Dios. Jesús nos asegura que su poder y presencia estarán con nosotros, lo cual debe motivarnos a participar activamente en la expansión de su reino. Viernes, reflexión y autoevaluación. 1. Título sugerido: Examinando nuestro llamado como discípulos de Jesús. Primera parte, autoevaluación. La autoevaluación está diseñada para medir nuestra comprensión y conexión personal con los temas estudiados. Aquí están las preguntas y un análisis de cada una. 1.
¿Qué palabras utilizó Jesús cuando llamó a quienes deseaban ser sus discípulos? Respuesta correcta: venid en pos de mí. Este llamado subraya la importancia de seguir a Jesús en un camino de transformación y servicio. 2. Aunque mucha gente siguió a Jesús, ¿cuántos fueron apóstoles? Respuesta correcta: este número simboliza la estructura y misión de la Iglesia, recordando también a las 12 tribus de Israel. 3. ¿Cuál de las siguientes acciones no forma parte de la Gran Comisión? Respuesta correcta: ofrecer prosperidad financiera. La Gran Comisión está centrada en predicar, enseñar, bautizar y discipular. Prometer prosperidad financiera no es parte del Evangelio de Cristo. Segunda parte, preguntas para meditar. Estas preguntas buscan profundizar nuestra relación personal con el llamado de Jesús. Reflexionemos en ellas. 1. ¿Me ha llamado Jesús a mí para ser su discípulo? Una invitación para recordar cuándo y cómo sentimos el llamado de Cristo en nuestras vidas. 2. ¿Me tomó mucho tiempo responder a su invitación? ¿Por qué? Explorar nuestras luchas internas, dudas o circunstancias que nos retrasaron en aceptar a Jesús. 3. ¿Estoy aprendiendo a diario algo nuevo respecto a ser un discípulo? Menciona un ejemplo. Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre nuestro crecimiento espiritual. Un ejemplo puede ser cómo aprendemos a servir, a confiar más en Dios o a testificar con nuestra vida. Aplicación y conclusión. 1. Evaluación personal. La autoevaluación no es solo un ejercicio académico, sino una oportunidad para examinar nuestra disposición a seguir a Jesús y comprometernos con su llamado. 2. Reflexión diaria. Las preguntas para meditar nos recuerdan que el discipulado es un proceso continuo, que requiere intencionalidad en nuestra relación con Cristo. 3. Preparación para el próximo estudio. Reflexionar en estas preguntas durante la semana nos permitirá llegar a la siguiente lección con mayor claridad y disposición. Quinto icono. Para saber más. Título sugerido: Ir por el mundo en cumplimiento de la Gran Comisión. Resumen. La sección destaca el cumplimiento de la Gran Comisión por parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, comenzando con el envío de John N. Andrews como primer misionero en 1864. A través de los años, la Iglesia ha crecido exponencialmente, estableciendo su obra en 206 de los 232 países reconocidos por la ONU, y desarrollando una red global de instituciones educativas, médicas, editoriales y medios de comunicación. Este crecimiento refleja el compromiso adventista con el mandato de Mateo 28, 18 a 20 de predicar, bautizar y discipular en todo el mundo. Análisis de los puntos más importantes. 1. John Andrews, ejemplo de dedicación. Fue pionero en llevar el mensaje adventista más allá de Norteamérica, sacrificando mucho para cumplir la misión. Su vida inspira a reflexionar sobre el costo personal del discipulado. 2. Expansión global de la Iglesia. Desde 1902, con 75,000 miembros, hasta más de 17 millones en 2012, la Iglesia ha crecido significativamente. Esto es evidencia del poder de Dios obrando en su pueblo. 3. Alcance global. La Iglesia ha llevado el mensaje adventista a casi el 90% de los países del mundo, estableciendo instituciones que no solo predican, sino que también sirven a las necesidades físicas y sociales de las personas. 4. Modernización y adaptabilidad. La Iglesia ha adoptado nuevas tecnologías como la radio, la televisión y las redes sociales para cumplir con su misión, mostrando cómo el mensaje puede ser comunicado en contextos contemporáneos. 5. Recursos recomendados, los libros sugeridos, nuestra organización, aliada o enemiga de la Gran Comisión, y Servicio Cristiano de Elena G. de White ofrecen una visión más profunda del papel organizativo y personal en el cumplimiento de la misión de Cristo. Preguntas de reflexión. 1. ¿Estoy comprometido con la Gran Comisión de la misma manera que los pioneros de la Iglesia lo estuvieron? 2. ¿Qué sacrificios estoy dispuesto a hacer para cumplir con el mandato de Jesús? 3. ¿Cómo puedo usar las herramientas modernas como las redes sociales para compartir el Evangelio en mi comunidad? Paralelismos con otras escrituras. Hechos 1:8. Jesús prometió que sus discípulos serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, un reflejo del mandato global de la Gran Comisión. 2. Isaías 6:8. Heme aquí, envíame a mí.
Este texto resalta la actitud de disponibilidad que cada creyente debe tener hacia la misión. Aplicación y conclusión. Involucrarnos activamente. El ejemplo de John N. Andrews y otros misioneros nos invita a salir de nuestra zona de confort para alcanzar a los demás. 2. Usar recursos disponibles, desde instituciones adventistas hasta redes sociales. Hay múltiples maneras de contribuir a la misión global. 3. Compromiso personal. Cada creyente